hacia otro modelo que también es pues conocido y que a veces es aplicado, pues yo diría que muy aplicado en algunas de las partes de datos y en otro tipo de aplicaciones que se llaman las máquinas de soporte vectorial. No sé si las hayan escuchado, el de Support Vectorial Machine o el SVM es otra de las metodologías. Esta tiene dos formas, ¿no? O sea, puede hacer regresiones o puede hacer clasificaciones, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué hablamos hacia las regresiones? Que tú puedas entrenar, generas un modelo y tu modelo te genera ecuaciones y esas ecuaciones al final tú le puedes poner ciertos valores y te van a dar la respuesta. Entonces, esa es en la parte de la regresión y la parte de la clasificación es que tú lo entrenas y al final tú le das datos de entrada y te dice hacia qué clase va. ¿De acuerdo? Entonces, esto se llama máquinas de soporte vectorial. Vamos viendo poco a poco. Este tiene otro tipo de pensamiento, otro tipo de estructura y de arquitectura. Entonces, miren, aquí de manera rápida nos dice, bueno, lleva una estructura que, bueno, generalmente presenta altas precisiones por la forma en cómo se trabaja, ¿no? Supongan esto, miren. Supongan que ustedes tienen dos clases. Entonces, lo que tú quieres hacer es separarlas, como decíamos hace rato, ¿no? Tú las quieres separar. Entonces, ¿cómo las vas a separar? Pues la forma más sencilla es con una línea recta, con una pendiente o con un polinomio que te pueda ir separando, ¿no? Entonces, los datos que estén, como vemos aquí, ¿no? La clase A que está acá y la clase B que está aquí, pues automáticamente se pueden separar con una línea recta, que es bueno, perdón, con una pendiente, y esa pendiente, bueno, pues tiene cierto margen, ¿no? Y ese cierto margen, pues es el que nos ayuda a decir cuándo pertenece a cada clase. Entonces, una de las características dice, bueno, tienes vectores de soporte, que son los puntos de datos más cercanos al hiperplano, como podría ser estos. El hiperplano, que es el plano que toma la decisión de separarlos. El hiperplano en este caso, estamos llamando que es esta pendiente, ¿de acuerdo? Aquí lo estamos viendo en dos dimensiones. Ahora, tienes un margen. El margen, pues, es el espacio que tenemos entre los dos puntos más cercanos de las clases, ¿de acuerdo? Así es como se basa, así es lo que busca, ¿no? Entonces, ¿qué trata? De establecer separaciones y ver cuál es la ideal, cuál es el hiperplano ideal, y de ahí ya genera zonas, y esas zonas ya son las que tiene como para clasificar, ¿no? Así es el término, en términos eh, a grandes rasgos, así es como funciona. Entonces, ¿qué buscamos? Dice, pues es segregar el conjunto de datos de la mejor manera posible. Entonces, como imagínense estos datos, que son los mismos que tenemos arriba, esos datos se pueden separar con este tipo de líneas o con este tipo de hiperplanos, pero lo que busca el algoritmo es ver cuál es el mejor hiperplano y decir, ah, bueno, pues yo veo que el mejor hiperplano para separar las dos clases, pues no es el azul ni es parece como dorado o café, no sé, o el rojo, ¿no? Sino que al final el mejor es el rojo, por ejemplo, ¿no? Entonces el algoritmo empieza a buscar eso, empieza a generar muchos hiperplanos. Como tú le digas, o sea, tampoco es tan inteligente decir, ah, pues los hiperplanos, los voy a generar polinomiales, los voy a generar, lineales, sino que bueno, pues ahí tú le vas especificando cómo empieza la separación. Y entonces selecciona el más correcto, el que mejor segregue, y de ahí ya estaría aparte del entrenamiento, ¿sí? Pero además tiene una de las ventajas, miren, una de las ventajas de este tipo de máquinas de soporte vectorial es que cuando tú tienes puntos que son complejos como estos, que aquí tú dices, bueno, pues un hiperplano como cuál pongo, ¿no? O sea, si el hiperplano trato de ser lo más simple
pues aquí caeríamos a lo mejor en la peculiaridad de decir, pues pongo un montón de hiperplanos, individuales, ¿no? De aquí saco un hiperplano, aquí otro hiperplano y otro que corte y otro que corte. No, lo que hace es que se auxilia de hacer conversiones. ¿Qué es lo que hace? En lugar de reducir la dimensión, lo que hace es que busca aumentar la dimensión. Imagínense que estos puntos, aquí si se fijan, están en X y Y. Les da una vuelta y los empieza a ver cómo se están observando en X y Z. Y entonces ahí ya puedes ver una característica diferente, ¿no? Ahí, por ejemplo, tú puedes ver que las estrellas están abajo y que los rombos están más arriba, ¿no? Entonces, le echa un vistazo a otra dimensión para ver si como en la otra dimensión ya puede sacar el hiperplano de una manera mejor, ¿no? Entonces, todos los datos los toma y los transforma a otra dimensión. ¿Cómo los transforma? Pues utilizando ahí unas propiedades de álgebra lineal con las imágenes que tiene. Pues acuérdense, en álgebra lineal estamos hablando que las imágenes son como el conjunto de puntos que se generan como el resultado. De ahí los multiplica o los divide o hace unas funciones con algo que le llama kernel y hace las transformaciones del kernel. En la álgebra lineal, no sé si ustedes recuerdan en esa parte. Pero bueno, entonces cambia la perspectiva. En lugar de verlo así, ya lo empieza a ver de esta manera. Y entonces aquí ya el hiperplano se ve muy fácil, ¿no? Porque el hiperplano pues ya lo podías calcular aquí, ¿no? Aquí ya podías sacar el hiperplano de esta manera, ¿no? Y decir, pues aquí está el hiperplano y a partir de ese ya puede ser la clasificación. En esta parte el hiperplano no sería muy difícil hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las ventajas que ofrece? Bueno, pues de lo que decíamos, ¿no? O sea, tiene una mayor precisión y hace predicciones más rápidas en comparación del de Nenay Bayes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Nenay Bayes? Pues igual hay que calcular las probabilidades y probablemente para conjuntos muy grandes pues sea un poco más tardado, pero el otro, como hace zonas, así hiperplanos, pues si tú estás en la zona A, pues ya eres de esa clase, ¿no? O sea, ya no saca otra cosa. Aquí nada más el proceso en la parte del fit es lo que se va a tardar, es lo que hace tardado el proceso, porque tiene que hacer conversiones, ¿no? Esa es la única parte. Nos dice que dentro de las desventajas es que no es adecuado para grandes conjuntos porque lo que pasa es que cuando tú empiezas a hacer el entrenamiento, empiezas a buscar el fit, pues acuérdense que está pasando de una dimensión a crear otra dimensión, entonces tiene que hacer muchas operaciones. Y si tu conjunto o tu set de entrenamiento es muy grande, al momento de ser muy grande, pues va a ser demasiado tardado, ¿no? Y además, una de las desventajas también es que si tienes unas clases que son muy superpuestas, pues ahí va a trabajar mal, porque es sensible a la parte del núcleo que se utiliza, ¿no? Lo que decíamos del kernel. ¿De acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, cómo funciona es, toma el vector o toma los datos, pues, que al fin y al cabo son vectores de n dimensiones, y los transforma a otra dimensión, buscando que se puedan separar, utilizando un kernel. Y del kernel es esta parte, ¿no? O sea, el kernel es la operación que calcula los datos, esos datos los pasa a otra dimensión. El cálculo de esos datos a otra dimensión, lo que hace es que hace la operación, ya puede ser de multiplicación o de división o polinomial, depende de lo que tú le definas como el kernel, pero una de las ventajas es que no calcula todo el espacio, sino que básicamente nada más es como que un cálculo parcial, nada más cómo se verían tus datos en la otra dimensión, ¿no? Incrementando en una dimensión. Entonces, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, es como si tú tuvieras en 2 puntos, le estamos llamando plano. Un plano son 2 puntos, X y Y. Y si le agregas un tercer punto, pues ya se llama una tercera dimensión, ya se llama espacio. Entonces es más o menos eso, ¿no? O sea, ¿cómo se vería un punto de 2 dimensiones en el espacio? ¿De acuerdo? Y es más o menos esta estructura.
Por ejemplo, tú tienes estos puntos y a estos puntos tú les aplicas una transformación de 2 dimensiones a 3 dimensiones, pero la transformación se la aplicas con una forma gaussiana, por ejemplo, que lleva una distribución. ¿Cómo la distribución gaussiana? Pues que los puntos de en medio están más elevados y los puntos de hacia abajo están más, tienen menor valor al que vas a multiplicar, por ejemplo, ¿no? Y esa transformación la tendrías de estos puntos a estos ya vistos en un espacio. Fíjense aquí, parece que no se pueden dividir, pero aquí ya los verías cómo se dividen. Y entonces ya tendrías aquí le llamamos hiperplano, ¿no? Porque estamos hablando de 2 dimensiones, pero ya aquí, pues ya le llamarías una superficie de decisión, porque ya estaríamos hablando en 3 dimensiones, ¿no? Entonces es como funciona el proceso. A lo mejor espero no sea muy complejo, pero es como se realiza, ¿no? Se hacen operaciones a la parte vectorial y cambia la parte de dimensión, ¿no? O sea, lo hace, por ejemplo, lo incrementa a otra dimensión. No sé si les ha pasado de repente a ustedes que a veces si tú ves un objeto a lo lejos, pues parece que, perdón, dos objetos a lo lejos, parece que los dos objetos en un plano XY, o sea, de lejos, están juntos. Pero si cambia la perspectiva y si la ves, por ejemplo, ya de arriba, ya alcanzas a ver que están separados de cierta distancia, ¿no? Entonces, ese es el principio de las máquinas de soporte vectorial. Cambiar la perspectiva para ver si se pueden clasificar de una mejor manera, cambiándolo, incrementando las dimensiones, ¿de acuerdo? Y entonces es como este, ¿no? O sea, fíjense, en este punto lo tenemos en 2 y si le damos una vuelta, aquí está, ya lo vimos, ¿no? Cómo se separa. Pero esa separación no es que esté añadida de manera natural, sino que la tienes que construir con una transformación lineal. Y entonces dice, es más eficiente y solo transforma los datos para ver cómo se verían, no todo el plano. Y entonces unos de los kernels más utilizados, pues son estos, miren. Este kernel que es el lineal, que básicamente pues nada más hace una transformación lineal que es con una suma. O sea, es nada más, perdón, es la suma del producto de las dos observaciones, ¿no? De la observación 1, observación 2, o un polinomial, que como decíamos, bueno, pues entonces es la multiplicación de las dos observaciones y elevadas a la d, que ya eso es lo que lo hace por polinomial, o esta que es la RBF, que es la del Radial Basis Function Kernel, y esta es como la que les decía que es como la gaussiana, ¿no? O sea, lleva una exponencial, entonces quiere decir que puede ir desde el punto en medio, va a ser un punto más alto y va a bajar en la forma gaussiana, ¿no? Entonces, todo esto son transformaciones lineales, lo que hace es que toma el punto, lo transforma y ve cómo se vería en otra dimensión, ¿de acuerdo? Así funciona la máquina de soporte vectorial.